¿Alguna vez has sentido que Dios te pone en el lugar exacto, en el momento exacto? Un millonario exitoso conduce bajo la tormenta cuando ve algo que cambiará su vida para siempre. Una mujer empujando un carro viejo bajo la lluvia torrencial. Lo que descubre momentos después lo hace caer de rodillas y llorar como nunca antes. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un simple acto de bondad puede revelar el propósito más grande de tu vida. La lluvia golpeaba con furia las calles de Monterrey, como si el cielo mismo quisiera lavar cada rincón de la ciudad. Las gotas rebotaban sobre el pavimento creando una sinfonía caótica que acompañaba la noche. Rodrigo Montes, de 32 años, conducía su automóvil de lujo por las avenidas que alguna vez conoció de memoria. Había pasado 15 años construyendo un imperio en la Ciudad de México, levantando un negocio automotriz que lo convirtió en uno de los empresarios más prósperos del país. Pero esa noche, mientras regresaba a su ciudad natal, una sensación extraña lo acompañaba. No era orgullo por lo que había logrado, era un vacío profundo que ningún contrato millonario había podido llenar. Sus manos aferraban el volante con firmeza, pero su mirada estaba perdida en algún punto entre el parabrisas y sus recuerdos. Monterrey lo recibía con una tormenta, como si la ciudad supiera que algo importante estaba por suceder. Rodrigo respiró hondo, sintiendo el peso de los años sobre sus hombros. Había conquistado todo lo que se propuso, pero en el camino perdió algo esencial, la capacidad de sentir que su vida tenía sentido. Las calles brillaban bajo las luces de los postes, reflejando un mundo que parecía ajeno a él. Rodrigo recordó las tardes de su juventud, cuando trabajaba en una pequeña oficina mecánica, ayudando a don Ernesto, un hombre sencillo que le enseñó más sobre la vida que cualquier universidad. En aquel entonces, Rodrigo no tenía nada más que sueños y una determinación inquebrantable de salir adelante. Don Ernesto lo acogió como a un hijo, le mostró los secretos de los motores y le habló sobre valores que Rodrigo creía entender, pero los años en la capital lo transformaron en alguien diferente, alguien que medía todo en números y resultados. Las relaciones humanas se volvieron transacciones, las emociones se convirtieron en debilidades que debía controlar. Rodrigo había aprendido a sonreír en las reuniones de negocios mientras su corazón permanecía cerrado. Ahora de regreso en Monterrey, sentía como si esas calles mojadas lo juzgaran en silencio. La ciudad de su juventud parecía preguntarle: ¿valió la pena todo lo que dejaste atrás? El semáforo cambió a rojo y Rodrigo detuvo el coche en un cruce que reconoció al instante. Era la esquina donde solía esperar el camión para ir a la oficina de don Ernesto cada mañana. Una punzada de nostalgia lo atravesó como un relámpago. Miró a su alrededor y notó que algunos negocios habían cambiado, pero la esencia del barrio permanecía intacta. Las tortillerías seguían despidiendo ese aroma inconfundible. Las taquerías mostraban sus luces de neón anunciando tacos al pastor y carne asada. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo, como un sueño del que había despertado demasiado tarde. Rodrigo tocó el volante con los dedos, siguiendo el ritmo de las gotas que caían sobre el techo del automóvil. La lluvia arreciaba con cada minuto que pasaba, convirtiendo las calles en pequeños ríos. Pensó en dar la vuelta y regresar al hotel donde se hospedaría, pero algo lo mantenía allí, inmóvil en ese cruce. Era como si una fuerza invisible le dijera que esperara, que algo importante estaba a punto de ocurrir. El semáforo cambió a verde, pero Rodrigo no aceleró de inmediato. Sus pensamientos vagaban entre el pasado y el presente, entre el joven soñador que fue y el hombre vacío en el que se había convertido. Recordó las palabras de don Ernesto la última vez que lo vio: «Mijo, vas a llegar muy lejos, pero no te olvides de dónde vienes ni de quienes te ayudaron a levantarte». En ese momento, Rodrigo creyó entender lo que el anciano mecánico quería decir. Ahora comprendía que no había entendido nada. El éxito lo había cegado, la ambición lo había consumido, y en el proceso perdió la conexión con todo lo que realmente importaba. Las reuniones con inversionistas, los viajes internacionales, las cenas de negocios, todo era parte de una vida que lucía perfecta desde afuera, pero que por dentro estaba completamente hueca.
Rodrigo suspiró y finalmente presionó el acelerador. El automóvil avanzó lentamente por las calles inundadas, como si también dudara del camino que debía tomar. La lluvia seguía cayendo sin piedad. Un rayo iluminó el cielo por un instante, revelando las siluetas de los edificios y las montañas que rodeaban la ciudad. Rodrigo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. Era algo más profundo, una sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Apretó los labios y siguió conduciendo, sin saber que a pocas cuadras de distancia, una mujer luchaba bajo la lluvia, empujando un carro viejo que se había detenido en medio de la avenida. Tampoco sabía que ese encuentro aparentemente casual revelaría verdades que lo harían cuestionar todo lo que había construido. La ciudad de Monterrey guardaba secretos que Rodrigo había dejado enterrados hacía 15 años. Secretos que esa noche, bajo la tormenta más intensa de la temporada, comenzarían a salir a la luz. Rodrigo Montes estaba a punto de descubrir que Dios tiene formas misteriosas de recordarnos las promesas que hicimos y olvidamos, y que a veces el destino nos trae de vuelta exactamente al lugar donde dejamos nuestra alma. Rodrigo conducía con cuidado por la avenida principal cuando algo inusual captó su atención. A través del cristal empañado, distinguió una figura que se movía con dificultad bajo la lluvia torrencial. Era una mujer empujando un automóvil antiguo que claramente se había quedado sin fuerzas en medio del cruce. El vehículo era un modelo viejo, probablemente de los años 90, con la pintura desgastada y evidentes signos de haber vivido mejores días. La mujer forcejeaba intentando mover el carro hacia el acostamiento, mientras los otros conductores tocaban el claxon con impaciencia. Algunos pasaban rozándola peligrosamente, salpicando agua sucia sobre ella sin el menor cuidado. Rodrigo frenó instintivamente, observando la escena con una mezcla de sorpresa y algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: compasión genuina. La mujer llevaba un suéter color vino que ya estaba completamente empapado, y su cabello largo caía sobre su rostro mientras hacía un último esfuerzo por mover el carro. Rodrigo sintió algo extraño en el pecho, como si una voz interior le gritara que detuviera el automóvil inmediatamente. Por un momento dudó. Sus manos permanecieron sobre el volante mientras calculaba si involucrarse o simplemente seguir su camino como todos los demás. En la Ciudad de México había aprendido a ignorar estas situaciones, a mantener la distancia, a no comprometerse con los problemas ajenos. Pero algo en esa escena lo perturbaba profundamente. Quizás era la manera en que la mujer se negaba a rendirse a pesar de la lluvia y el cansancio evidente. O tal vez era el recuerdo de don Ernesto, quien jamás pasó de largo cuando alguien necesitaba ayuda con su vehículo. Rodrigo observó cómo ella limpiaba el agua de su rostro con el dorso de la mano, jadeando por el esfuerzo. Entonces tomó una decisión que no comprendió del todo en ese instante. Encendió las luces intermitentes, estacionó su lujoso automóvil en el acostamiento y apagó el motor. Abrió la guantera, sacó un paraguas negro y salió del vehículo. La lluvia lo golpeó inmediatamente, pero Rodrigo abrió el paraguas y caminó decidido hacia la mujer. Algunos conductores seguían tocando el claxon con furia. «Déjeme ayudarla», dijo Rodrigo al acercarse, levantando la voz para hacerse escuchar sobre el ruido de la tormenta. La mujer se sobresaltó ligeramente. No esperaba que alguien se detuviera realmente. Giró el rostro hacia él, y Rodrigo pudo ver sus facciones por primera vez bajo la luz tenue de los postes. Tenía 31 años, calculó, con rasgos delicados, pero marcados por el cansancio y tal vez por dificultades que había enfrentado sola. Sus ojos oscuros mostraban gratitud mezclada con sorpresa. «Muchas gracias, señor. Este carro siempre me deja en problemas», respondió ella con voz agotada, apartando un mechón de cabello mojado de su frente. Rodrigo asintió y colocó el paraguas de manera que cubriera a ambos. «Vamos a sacarlo del camino antes de que alguien nos atropelle», dijo con una sonrisa breve que ella correspondió con timidez. Juntos comenzaron a empujar el vehículo. Rodrigo sentía la lluvia fría calarle la ropa cara que llevaba puesta, pero extrañamente no le importó.
Había algo liberador en ese acto simple de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. El carro finalmente cedió y comenzó a rodar hacia el acostamiento donde estaría fuera de peligro. Rodrigo empujaba con fuerza mientras la mujer guiaba desde el volante, girándolo para estacionar correctamente. Cuando el vehículo quedó en posición segura, ambos se detuvieron jadeando. Ella bajó del automóvil y se acercó a Rodrigo, quien mantenía el paraguas alzado contra la tormenta. De verdad, muchísimas gracias. No sé qué hubiera hecho si no se detiene, dijo ella con sinceridad, sus ojos brillando con gratitud. Rodrigo la observó con más atención y algo en su interior se removió. Había algo familiar en ese rostro, en la forma en que hablaba, en la dulzura que emanaba a pesar de la situación difícil. «No hay de qué. ¿Tiene quien venga a ayudarla con el carro?», preguntó Rodrigo, genuinamente preocupado. La mujer negó con la cabeza. «No, vivo sola. Llamaré a una grúa, aunque a esta hora y con la lluvia no sé cuánto tarden», respondió con resignación. Rodrigo sintió una punzada de tristeza al escucharla. Esa fortaleza mezclada con vulnerabilidad le recordaba a alguien, pero no lograba identificar a quién exactamente. «¿Vive por aquí cerca?», preguntó Rodrigo tratando de mantener la conversación casual, aunque su corazón latía más rápido sin razón aparente. La mujer señaló hacia una calle lateral. «Sí, a unas cuadras. Cerca de donde estaba la oficina de mi padre, don Ernesto. Era mecánico. Falleció hace unos años», respondió con una tristeza contenida en la voz. El nombre golpeó a Rodrigo como un martillo directo al pecho. Ernesto, su mentor, su amigo, el hombre que lo había tratado como a un hijo cuando más lo necesitaba. Rodrigo sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que la lluvia dejaba de caer por un instante imposible. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras miraba fijamente a la mujer frente a él. Los rasgos de su rostro de repente cobraron otro significado. Esos ojos oscuros, esa manera de hablar, esa dulzura. «¿Usted es la hija de don Ernesto?», preguntó con voz temblorosa, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, mezclándose con las gotas de lluvia. Ella lo miró sorprendida por la emoción en su voz. «Sí, soy Nicole. ¿Lo conoció usted?», preguntó con curiosidad creciente. Rodrigo cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Rodrigo intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta, ahogadas por la emoción que lo invadía sin control. Nicole lo observaba con creciente curiosidad, tratando de entender por qué ese desconocido lloraba al escuchar el nombre de su padre. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, pero ninguno de los dos parecía notarla ya. Rodrigo respiró profundo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa. «Soy Rodrigo. Rodrigo Montes. ¿Te acuerdas del muchacho que ayudaba a tu papá en la oficina hace como 15 años?» preguntó con voz quebrada, buscando algún destello de reconocimiento en sus ojos. Nicole dio un paso hacia atrás, llevándose una mano a la boca mientras sus ojos se abrían enormes. El paraguas casi se le cae a Rodrigo de las manos. ¿Rodrigo? ¿El mismo Rodrigo que decía que iba a conquistar el mundo? ¿El que se fue a la capital y nunca volvió?, preguntó ella con voz incrédula, estudiando cada rasgo de su rostro bajo la luz amarillenta del poste cercano. Rodrigo asintió lentamente, una sonrisa triste asomando entre sus lágrimas. «El mismo, aunque creo que me perdí en ese mundo que tanto quería conquistar». Nicole se quedó inmóvil por unos segundos que parecieron eternos, procesando la revelación que acababa de escuchar. Los recuerdos de su adolescencia comenzaron a surgir como fotografías viejas que habían estado guardadas en un cajón olvidado. Recordó al joven flaco de 17 años que llegaba cada tarde a la oficina de su padre, con las manos manchadas de grasa y los ojos llenos de determinación. Rodrigo había sido su primer amor secreto, aunque jamás tuvo el valor de confesárselo. «No puedo creerlo. Después de tantos años», murmuró Nicole, llevándose ambas manos al pecho, como si necesitara contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Se acercó un paso más, observándolo con atención renovada.
Los años habían transformado a ese muchacho delgado en un hombre elegante y bien parecido, pero en sus ojos seguía habitando la misma chispa que ella recordaba. Mi papá hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras el hijo que nunca tuvo, que llegarías muy lejos, agregó con voz suave, sintiendo cómo su propio corazón latía con fuerza. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostener esos ojos que lo miraban con una mezcla de sorpresa y ternura. Llegué lejos, sí, pero dejé atrás todo lo que valía la pena, confesó Rodrigo, su voz cargada de arrepentimiento. Miró hacia el carro viejo que acababan de empujar y luego hacia su automóvil de lujo estacionado metros atrás. El contraste era doloroso. Nicole permaneció en silencio, dejando que él continuara. Construí un negocio grande en la Ciudad de México. Tengo dinero, propiedades, todo lo que soñé tener. Pero estoy vacío por dentro, Nicole. Completamente vacío, admitió con brutal honestidad, sintiendo cómo las palabras liberaban un peso que había cargado durante años. Nicole lo escuchaba atentamente, la lluvia ahora convertida en una llovizna suave que caía sobre ambos. ¿Por qué nunca regresaste? Mi papá te esperó hasta sus últimos días. Siempre decía que volverías cuando fuera el momento correcto, dijo ella con un tono que no era de reproche, sino de genuina curiosidad. Rodrigo cerró los ojos, recordando la promesa que le hizo a don Ernesto la noche antes de partir hacia la capital. Una promesa que creyó cumplir conquistando el mundo, sin entender realmente lo que el anciano mecánico le había pedido. Tenía miedo, respondió Rodrigo después de una larga pausa, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. Nicole lo miró sin comprender. ¿Miedo de qué?, preguntó con suavidad. Rodrigo levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Miedo de no ser suficiente. Tu papá me dio tanto, me enseñó tanto, y yo era solo un chamaco sin nada que ofrecer. Me fui prometiéndome que volvería cuando fuera alguien importante, cuando tuviera algo que mostrar, explicó con voz temblorosa. Una risa amarga escapó de sus labios. Y ahora que tengo todo lo que creí querer, me doy cuenta de que dejé lo único que realmente importaba. A tu papá, a este lugar, a... Se detuvo abruptamente, mordiéndose la lengua antes de decir algo que quizás no debía. Nicole captó la pausa. Notó cómo él evitaba terminar esa frase. ¿A qué más?, preguntó en un susurro, dando otro paso hacia él. Sus rostros estaban ahora a menos de 1 metro de distancia. Rodrigo tragó saliva, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra su pecho con una intensidad que hacía años no experimentaba. A ti, confesó finalmente Rodrigo, la palabra escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. Nicole se quedó sin aliento, sus ojos brillando con lágrimas que no eran solo por la lluvia. Siempre quise decírtelo, Nicole. Cada tarde que ibas a la oficina con la merienda para tu papá, cada vez que me ayudabas sosteniendo la lámpara mientras yo arreglaba un motor, mi corazón se aceleraba igual que ahora, admitió con total vulnerabilidad, dejando caer todas las máscaras que había construido durante 15 años. Nicole llevó una mano temblorosa a su rostro, limpiando las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Pero nunca te acercaste, nunca dijiste nada, murmuró ella, su voz cargada de años de preguntas sin respuesta. Rodrigo asintió lentamente. Tu papá era todo para mí. No podía faltarle el respeto enamorándome de su hija cuando yo no era más que un ayudante sin futuro. Prometí que volvería siendo alguien digno de ti, pero el tiempo pasó y me olvidé de lo que realmente importaba, explicó con profunda tristeza. La llovizna había cesado casi por completo, pero ninguno de los dos lo notó. Estaban demasiado absortos en ese momento que había esperado 15 años para suceder. Nicole respiró hondo, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar bajo la tenue luz de la calle. Miró hacia su carro descompuesto y luego de regreso a Rodrigo, quien permanecía inmóvil esperando alguna respuesta. Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí. Está abierta hasta tarde, dijo Nicole finalmente, su voz apenas un susurro. Rodrigo asintió agradecido por la oportunidad de continuar esa conversación que apenas comenzaba.
Caminaron en silencio por la banqueta mojada, el paraguas de Rodrigo cubriéndolos a ambos mientras sus hombros casi se rozaban. Cada paso parecía cargar el peso de 15 años de ausencia, de palabras no dichas, de sentimientos guardados. La cafetería era un lugar modesto, con paredes color mostaza y mesas de madera gastada, el tipo de sitio que había sobrevivido décadas sirviendo café de olla y pan dulce a los vecinos del barrio. El aroma a canela y café recién hecho los recibió cuando entraron. Solo había otras 2 mesas ocupadas. Nicole escogió un rincón alejado de la ventana, buscando privacidad para la conversación que ambos sabían que venía. Se sentaron uno frente al otro, y por primera vez pudieron verse realmente bajo la luz cálida de la cafetería. Rodrigo notó las pequeñas líneas alrededor de los ojos de Nicole, marcas de preocupaciones y responsabilidades que había enfrentado sola. Ella observó las manos de él, ya no manchadas de grasa sino cuidadas y finas, manos de empresario. Una mesera mayor se acercó con una sonrisa amable. «¿Qué les sirvo, muchachos?», preguntó con ese tono maternal típico de las señoras que llevan años atendiendo el mismo negocio. «2 cafés de olla, por favor», respondió Nicole sin consultar a Rodrigo, quien asintió con una sonrisa nostálgica. Ese era exactamente lo que solían tomar después de las largas jornadas en la oficina de don Ernesto. La mesera se alejó y el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que tienen tanto que decir que no saben por dónde empezar. Rodrigo jugaba nerviosamente con una servilleta sobre la mesa. Nicole mantenía las manos entrelazadas frente a ella, esperando. «Cuéntame de ti», pidió Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio. Nicole suspiró y una sonrisa triste apareció en sus labios. «No hay mucho que contar. Después de que te fuiste, seguí ayudando a mi papá en la oficina. Aprendí bastante sobre mecánica, más de lo que cualquier mujer de mi edad sabía», comenzó con un toque de orgullo en la voz. Rodrigo sonrió, imaginándola con las manos manchadas de aceite. «Cuando mi papá enfermó hace 5 años, tuve que cerrar la oficina. No podía mantenerla sola y cuidarlo al mismo tiempo. Trabajé en lo que pude, en tiendas, en restaurantes, lo que fuera para pagar sus medicinas», continuó Nicole, su voz quebrándose ligeramente al recordar esos días difíciles. Rodrigo sintió una punzada de culpa atravesarlo. Mientras él firmaba contratos millonarios en la Ciudad de México, don Ernesto estaba enfermo y Nicole luchaba sola. Falleció hace 3 años. Fue pacífico, en su cama, con una sonrisa en el rostro. Sus últimas palabras fueron sobre ti, agregó Nicole, levantando la vista para mirarlo directamente. Rodrigo sintió las lágrimas amenazando con volver. «¿Qué dijo?» Dijo, «Rodrigo volverá cuando Dios lo traiga de vuelta. Y cuando lo haga, cuídalo porque va a necesitar recordar quién es realmente», recitó Nicole, las palabras de su padre resonando con claridad en su memoria. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de esa profecía que se cumplía justo en ese momento. La mesera regresó con los 2 cafés humeantes, colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. El aroma dulce y especiado llenó el espacio entre ellos. Ambos tomaron sus tazas, pero ninguno bebió de inmediato. «Tu papá era un sabio. Siempre supo más de lo que decía», murmuró Rodrigo, recordando las largas conversaciones que sostenían mientras reparaban motores. Nicole asintió, una lágrima rodando por su mejilla. «Me dejó la casa y algunos ahorros, pero sobre todo me dejó lecciones que ninguna escuela enseña. Me enseñó a ser fuerte, a confiar en Dios, a esperar con paciencia lo que Él tiene preparado», compartió con voz suave. Rodrigo la escuchaba absorto, admirado por la fortaleza de esa mujer que había enfrentado tanto sola. Finalmente tomó un sorbo de café, y el sabor lo transportó inmediatamente a esas tardes de hace 15 años. «Cuando tenía 17 años y tú 16, yo creía que el mundo era un lugar simple», comenzó Rodrigo, su voz tomando un tono más relajado a medida que los recuerdos fluían. Nicole sonrió, recordando también. «Llegabas cada tarde con tu mochila cargada de libros de la escuela. Te cambiabas esa camisa del uniforme por una playera vieja
y te ponías a trabajar como si no existiera el cansancio, continuó ella, sus ojos brillando con la calidez de esos recuerdos compartidos. Rodrigo rió suavemente. Y tú llegabas como a las 6 de la tarde con tortas de jamón o tacos que tu mamá preparaba. Te sentabas en ese banquito rojo mientras tu papá y yo trabajábamos. Sostenías la lámpara cuando necesitábamos luz en lugares difíciles, recordó con nostalgia. Nicole asintió, la sonrisa ampliándose en su rostro. Anotaba las piezas que necesitaban, llevaba el control de las cuentas. Mi papá decía que yo tenía mejor cabeza para los números que él, agregó con orgullo. Rodrigo la observó con ternura. Pero lo que más recuerdo son tus ojos, la forma en que mirabas cada cosa con curiosidad, como si el mundo fuera un lugar lleno de maravillas por descubrir. Nicole bajó la mirada, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. Yo también tengo recuerdos. Recuerdo cómo explicabas cada paso cuando arreglabas algo, con tanta paciencia. Recuerdo cómo sonreías cuando finalmente un motor volvía a encender después de horas de trabajo. Y recuerdo... Se detuvo, dudando si debía continuar. Rodrigo se inclinó levemente hacia adelante. ¿Qué más recuerdas?, preguntó en voz baja. Nicole levantó la vista, sus ojos encontrando los de él con valentía renovada. Recuerdo que cada noche le pedía a Dios que te cuidara, que te protegiera donde quiera que estuvieras, y que algún día me dieras la oportunidad de decirte lo que sentía, confesó con voz temblorosa pero firme. Rodrigo extendió su mano sobre la mesa y después de un momento de vacilación, Nicole colocó la suya sobre ella. El contacto fue como una corriente eléctrica que recorrió a ambos, despertando sentimientos que habían permanecido dormidos durante demasiado tiempo. «Perdóname por tardar tanto en volver», susurró Rodrigo apretando suavemente su mano. Nicole negó con la cabeza, lágrimas deslizándose por sus mejillas. «No hay nada que perdonar. Dios tiene sus tiempos perfectos». Afuera, la lluvia había cesado completamente, pero dentro de esa pequeña cafetería, dos corazones comenzaban a sanar heridas que llevaban 15 años abiertas. Pasaron casi 2 horas conversando en esa cafetería, riendo entre lágrimas, compartiendo recuerdos que habían guardado como tesoros secretos durante 15 años. Cuando finalmente salieron, la tormenta había pasado dejando las calles brillantes bajo las luces nocturnas y el aire fresco, con ese aroma particular que solo viene después de la lluvia. Nicole miró su reloj y luego hacia la dirección donde habían dejado su carro descompuesto. «Debería llamar a la grúa ya», comentó con resignación, sabiendo que el gasto sería considerable. Rodrigo negó con la cabeza firmemente. «No te preocupes por eso. Mañana enviaré a alguien para que lo revise y lo repare. Lo que sea que necesite», dijo con naturalidad, pero Nicole lo miró con orgullo herido. «No puedo aceptar eso, Rodrigo. Apenas nos reencontramos y ya quieres», comenzó a protestar, pero él levantó una mano suavemente. «Por favor, déjame hacer esto. No por lástima ni por presumir, sino porque es lo que tu papá hubiera hecho por mí sin dudarlo», explicó con sinceridad. Nicole estudió su rostro por un momento largo, buscando cualquier rastro de condescendencia, pero solo encontró genuino deseo de ayudar. Finalmente asintió, aunque con cierta renuencia. «Hay algo que quiero mostrarte antes de que te vayas», dijo Nicole de repente, sus ojos iluminándose con una idea. Rodrigo la miró intrigado. «¿Qué cosa?», preguntó con curiosidad. Nicole señaló hacia una calle lateral. «La antigua oficina de mi papá. Bueno, lo que queda de ella. Está a solo 3 cuadras de aquí», explicó con una mezcla de nostalgia y algo más que Rodrigo no pudo identificar. Él aceptó sin dudarlo, deseando prolongar ese reencuentro todo lo posible. Caminaron por las banquetas mojadas, sus pasos creando ecos suaves en la noche ahora tranquila. Las farolas proyectaban sombras alargadas y el olor a tierra húmeda los acompañaba. Nicole iba adelante, guiándolo por calles que Rodrigo reconocía vagamente, aunque muchas cosas habían cambiado. Algunas casas habían sido remodeladas, otras lucían abandonadas, pero la esencia del barrio permanecía intacta. Finalmente,
Llegaron frente a un terreno pequeño, donde alguna vez se levantaba la oficina mecánica de don Ernesto. La estructura principal ya no existía, pero los cimientos aún eran visibles bajo la luz de la luna que comenzaba a asomar entre las nubes dispersas. Tuve que vender el negocio hace años para pagar las deudas médicas de mi papá, explicó Nicole con voz suave, caminando hacia el centro del terreno. Rodrigo la seguía en silencio, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Pero conseguí que me dejaran conservar este pedacito, agregó señalando hacia un pequeño espacio en la esquina del terreno. Rodrigo siguió su mirada y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Allí, cuidadosamente mantenido, había un jardín pequeño pero hermoso. Rosas de diferentes tonos florecían junto a gardenias y jazmines, sus pétalos brillando con las gotas de lluvia que aún conservaban. En el centro del jardín, clavada en la tierra húmeda, había una pequeña plaquita de madera pintada a mano. Rodrigo se acercó lentamente, como si estuviera en un sueño. Sus manos temblaban cuando se arrodilló frente al jardín. La plaquita tenía escrito un nombre en letras cuidadosas y desteñidas por el tiempo. Rodrigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz quebrada, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. Nicole se arrodilló a su lado, sus dedos tocando suavemente los pétalos de una rosa color coral. «Después de que te fuiste, mi papá solía venir aquí cada tarde a tomar un descanso. Se sentaba en ese lugar donde ahora están las flores y hablaba de ti, de tus sueños, de lo lejos que llegarías», comenzó a relatar con voz emocionada. Rodrigo la escuchaba inmóvil, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Cuando él falleció, decidí plantar este jardín en el lugar exacto donde solía sentarse. Planté estas rosas porque eran sus flores favoritas, y puse tu nombre porque él siempre decía: Rodrigo va a volver, mi niña, y cuando lo haga este lugar tiene que estar aquí esperándolo», continuó Nicole, su propia voz quebrándose por la emoción. Rodrigo tocó las flores mojadas, sintiendo la textura suave de los pétalos contra su piel. «Cada semana vengo a cuidarlo, a regarlo, a asegurarme de que las rosas sigan floreciendo. Era mi manera de mantener viva la esperanza de que algún día cumpliría su profecía», confesó Nicole. Rodrigo volteó a verla, sus ojos rojos de tanto llorar. «¿Me esperaste todo este tiempo?», preguntó con incredulidad. Nicole asintió lentamente, una sonrisa triste pero hermosa iluminando su rostro. «No sabía si volverías rico o pobre, exitoso o derrotado. Tampoco sabía si vendrías solo o acompañado de alguien más», admitió Nicole con honestidad que dolía por su vulnerabilidad. Rodrigo sentía como si su corazón fuera a explotar. «Pero mi papá me enseñó que cuando Dios pone a alguien en tu corazón, no es tu trabajo entender los tiempos ni las circunstancias. Solo tienes que confiar y esperar», continuó ella, tocando la plaquita con el nombre de Rodrigo. Él observó ese jardín con nuevos ojos, comprendiendo el nivel de dedicación y fe que había requerido mantenerlo durante tantos años. Cada rosa representaba una semana de esperanza. Cada pétalo era una oración susurrada. «Nicole», comenzó a decir Rodrigo, pero las palabras se negaban a salir correctamente. Extendió su mano y tocó la de ella sobre la tierra húmeda del jardín. «No merezco esto. No merezco que me hayas esperado, que hayas guardado este lugar, que hayas...» Pero Nicole puso un dedo sobre sus labios suavemente, silenciándolo. «No se trata de merecer, Rodrigo. Se trata de amar. Y el amor verdadero espera sin condiciones, confía sin garantías y cree sin necesidad de pruebas», susurró con una sabiduría que parecía provenir de algo más grande que ella misma. Rodrigo permaneció arrodillado frente al jardín, las palabras de Nicole resonando en su mente como campanas de iglesia. Sus dedos acariciaban los pétalos mojados mientras miles de recuerdos comenzaban a reconstruirse en su memoria. De repente, una escena olvidada surgió con claridad dolorosa. Era su última noche en Monterrey, 15 años atrás. Don Ernesto lo había llamado a la oficina después de que Nicole se fuera a dormir. El anciano mecánico tenía una expresión seria pero cariñosa.
sus manos manchadas de grasa descansando sobre el escritorio lleno de facturas y recibos. «Mijo, necesito hablar contigo sobre algo importante», había dicho don Ernesto con esa voz grave que usaba solo en momentos trascendentales. Rodrigo, entonces un joven de 17 años, lleno de sueños y ambición, se sentó frente a él con curiosidad mezclada con nerviosismo. El ventilador del techo giraba lentamente, moviendo papeles sobre el escritorio. Afuera se escuchaban los grillos cantando en la noche cálida de Monterrey. Don Ernesto suspiró profundamente antes de hablar, como si las palabras que estaba por pronunciar llevaran un peso que había estado cargando durante mucho tiempo. «Sé que te gusta mi hija», había comenzado don Ernesto sin rodeos, mirando directamente a los ojos del joven Rodrigo. Este sintió que el corazón se le subía a la garganta, su rostro enrojeciendo instantáneamente. «Don Ernesto, yo jamás, nunca faltaría al respeto», había comenzado a balbucear nerviosamente, pero el anciano levantó una mano pidiéndole silencio. «Tranquilo, muchacho, no te estoy regañando», dijo con una sonrisa cansada. Rodrigo tragó saliva sin saber qué esperar. La forma en que la miras cuando cree que nadie está viendo, la manera en que te esfuerzas más cuando ella está cerca. Un padre conoce esas cosas, continuó don Ernesto con sabiduría tranquila. Rodrigo bajó la mirada, avergonzado, pero también aliviado de que su secreto ya no fuera tan secreto. «Ella también te mira de la misma manera, por si no te habías dado cuenta», agregó el mecánico, y Rodrigo sintió cómo su corazón daba un vuelco. «Pero eres joven, tienes grandes sueños, y yo no voy a ser el que te detenga de perseguirlos», continuó don Ernesto, su tono volviéndose más serio. El joven Rodrigo levantó la vista, confundido sobre hacia dónde iba esa conversación. «Los doctores me dijeron hace unos meses que mi corazón no está bien. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo», confesó don Ernesto, con una calma que solo viene de haber aceptado lo inevitable. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? Pero usted no puede ser», comenzó a protestar, pero don Ernesto negó con la cabeza. «Todos tenemos nuestro tiempo, mijo, y yo he hecho las paces con el mío», dijo con serenidad. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando la noche oscura afuera. «Nicole no tiene a nadie más en el mundo aparte de mí. Su mamá nos dejó cuando ella era muy pequeña. No tiene hermanos, no tiene tíos cercanos. Cuando yo me vaya, estará sola», continuó con voz cargada de preocupación paternal. Rodrigo sentía las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo con esfuerzo. Don Ernesto se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. «Por eso necesito pedirte algo muy importante, Rodrigo. Algo que probablemente no tengo derecho a pedir, pero que como padre desesperado voy a pedir de todas formas», dijo acercándose nuevamente al joven. «Ve a la capital, cumple tus sueños. Conviértete en el hombre exitoso que sé que puedes ser», comenzó don Ernesto, colocando sus manos sobre los hombros del joven Rodrigo. «Pero cuando lo logres, cuando seas próspero y hayas conquistado todo lo que te propongas», hizo una pausa, sus ojos clavándose en los del muchacho con intensidad. «Promete que volverás por mi niña, promete que cuidarás de ella, que no la dejarás sola en este mundo. No te estoy pidiendo que te cases con ella mañana, ni que sacrifiques tu futuro. Te estoy pidiendo que cuando tengas algo que ofrecer, cuando seas el hombre que estás destinado a ser, recuerdes que aquí hay alguien esperándote», completó con voz temblorosa. Rodrigo sintió el peso de esa petición como si le hubieran puesto el mundo sobre los hombros. «Pero don Ernesto, ¿y si Nicole no me espera? ¿Y si conoce a alguien más? ¿Y si yo cambio y...?» Comenzó a enumerar todas sus dudas e inseguridades. El anciano mecánico sonrió con ternura. «Entonces, será la voluntad de Dios y lo aceptaremos. Pero si Él tiene un plan para ustedes dos, nada ni nadie podrá evitarlo». Don Ernesto caminó hacia su escritorio y sacó una pequeña Biblia gastada del cajón inferior. La abrió en una página marcada y leyó en voz alta: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Cerró el libro y miró fijamente a Rodrigo.
Tú serás un hombre próspero, muchacho. Lo veo en tus ojos, en tu determinación. Pero escúchame bien. Si algún día en ese camino hacia el éxito te olvidas de dónde vienes, si pierdes tu corazón en la búsqueda de riquezas, Dios mismo te traerá de vuelta a este lugar. Él tiene formas de recordarnos lo que realmente importa. Profetizó con una certeza que le puso la piel de gallina al joven. Rodrigo asintió lentamente, sin comprender del todo la profundidad de esas palabras. Le prometo, don Ernesto, que cuando sea alguien importante, cuando tenga algo que ofrecer, volveré y cuidaré de Nicole. Se lo juro, había dicho con toda la sinceridad de su corazón de 17 años. Don Ernesto lo abrazó fuerte, y Rodrigo pudo sentir cómo el cuerpo del anciano temblaba ligeramente. Que Dios te bendiga, hijo, y recuerda siempre, el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en a quién tienes al lado cuando todo lo demás desaparece. Ahora, 15 años después, arrodillado frente a ese jardín bajo la luna de Monterrey, Rodrigo finalmente comprendía el significado completo de aquella conversación. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Rodrigo levantó la vista del jardín hacia Nicole, quien lo observaba con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La luna llena ahora brillaba completamente entre las nubes dispersas, iluminando ese pequeño espacio sagrado donde el pasado y el presente se encontraban. Rodrigo se puso de pie lentamente, sus piernas temblando por la emoción que lo consumía. Nicole también se levantó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Permanecieron frente a frente, separados apenas por centímetros, pero unidos por 15 años de espera involuntaria. «Tu papá me pidió que cuidara de ti», comenzó Rodrigo con voz temblorosa, buscando las palabras correctas que habían estado guardadas en su corazón durante tanto tiempo. Nicole asintió, recordando las muchas veces que su padre mencionó a Rodrigo durante sus últimos años. «Me pidió que cuando fuera próspero, cuando tuviera algo que ofrecer, volviera por ti», continuó él, sintiendo cómo su voz se quebraba con cada palabra. El viento suave de la noche movía las hojas de los árboles cercanos, creando una melodía natural que acompañaba ese momento. «Y yo le prometí que lo haría. Le di mi palabra. Pero me perdí en el camino», confesó Rodrigo, su rostro contorsionándose por el dolor del arrepentimiento. Nicole dio un paso hacia él, pero dejó que continuara. «Me obsesioné con el éxito, con demostrarle al mundo que podía ser alguien importante. Firmé contratos, construí un imperio, gané más dinero del que jamás soñé tener», enumeró con voz amarga. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, pero cada logro se sentía vacío. Cada victoria sabía a derrota, y no entendía por qué hasta esta noche, admitió mirándola directamente a los ojos. Nicole contuvo el aliento, sintiendo que algo trascendental estaba por suceder. «Porque me había olvidado de mi promesa. Me había olvidado de tu papá, de este lugar, de ti. Me había olvidado de quién era realmente», dijo Rodrigo, las lágrimas corriendo nuevamente por su rostro sin vergüenza. El jardín de rosas parecía brillar con luz propia bajo la luna. «Pero Dios no se olvidó de mí. Él me trajo de vuelta, justo como tu papá profetizó que lo haría». De repente, como si el cielo quisiera dar un último dramatismo a la escena, comenzaron a caer gotas dispersas de lluvia. No era una tormenta como la de horas atrás, sino una llovizna suave que parecía una bendición cayendo sobre ellos. Rodrigo extendió sus manos y tomó las de Nicole entre las suyas, sintiendo la calidez y el temblor nervioso. «He demorado demasiado en volver, Nicole. 15 años es una eternidad para hacer esperar a alguien», dijo con voz cargada de emoción. Nicole negaba con la cabeza, queriendo interrumpirlo, pero él continuó. «Pero ahora que estoy aquí, ahora que Dios me trajo de vuelta al lugar donde dejé mi corazón, sé exactamente lo que debo hacer», declaró con una certeza que iluminaba todo su ser. La lluvia caía más fuerte ahora, mojando sus rostros, pero ninguno de los dos se movió. «Arregla tus cosas, Nicole, vamos a casarnos», pronunció con voz firme pero llena de ternura. Los ojos de Nicole se abrieron enormes,
su boca formando una O perfecta de sorpresa. Porque tú siempre fuiste el amor de mi vida, incluso cuando estaba demasiado ciego para verlo. En aquel tiempo, cuando teníamos 17 y 16 años, nunca me acerqué a decirte lo que sentía por respeto a tu papá, explicó Rodrigo, apretando suavemente las manos de ella. Nicole escuchaba con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Yo no era más que un muchacho sin nada que ofrecer, y tú eras la hija del hombre que me había dado todo. No podía faltarle el respeto enamorándome de ti cuando no tenía cómo cuidarte, continuó, su voz quebrándose por momentos. La lluvia ahora caía con más intensidad, empapándolos completamente, pero era como si existieran en una burbuja donde solo importaba ese momento. Pero él lo sabía, Nicole. Tu papá sabía que yo te amaba incluso antes de que yo mismo lo aceptara completamente. Por eso me pidió que volviera, por eso me hizo prometer que cuidaría de ti. Reveló con una sonrisa mezclada con lágrimas. Nicole sintió que sus piernas apenas la sostenían. Y ahora tengo todo lo que creí necesitar para ser digno de ti. Tengo éxito, dinero, propiedades, pero nada de eso importa. Lo único que importa es que te amo, que siempre te he amado y que quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Las lágrimas de Nicole se mezclaban con las gotas de lluvia que caían sobre su rostro. Sus labios temblaban mientras intentaba formar palabras que no lograban salir. Finalmente, con voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia, susurró: «Yo también te amé siempre, Rodrigo, desde aquellas tardes en la oficina de mi papá». Rodrigo sintió como si su corazón explotara de alegría. «Cuando te fuiste, una parte de mí se fue contigo», confesó Nicole, liberando años de sentimientos guardados. «Cada noche le pedía a Dios que te protegiera donde quiera que estuvieras. Le pedía que te diera éxito, que te mantuviera seguro, que te hiciera feliz», continuó, su voz ganando fuerza. Rodrigo la escuchaba absorto, maravillado por la profundidad del amor que ella había guardado. Y también le pedía que algún día, si era su voluntad, te trajera de vuelta a mí, admitió Nicole con una sonrisa radiante a pesar de las lágrimas. La lluvia caía ahora con toda su fuerza, empapándolos hasta los huesos, pero ninguno se movía. Porque sabía en mi corazón que eras tú, que siempre habías sido tú, que no importaba cuánto tiempo pasara, mi corazón solo te pertenecía a ti, declaró con total vulnerabilidad. Rodrigo la atrajo hacia él en un abrazo que contenía 15 años de anhelo, y bajo la lluvia torrencial, dos almas finalmente se encontraban en el lugar exacto donde Dios siempre planeó que estuvieran. Los días que siguieron a esa noche bajo la lluvia fueron un torbellino de emociones y decisiones. Rodrigo canceló todos sus compromisos en la Ciudad de México y se instaló temporalmente en un hotel de Monterrey, decidido a no alejarse de Nicole ni un solo día más de lo necesario. Cada mañana la recogía temprano y desayunaban juntos en diferentes lugares del barrio, redescubriendo los rincones que alguna vez conocieron. Nicole lo llevaba a la panadería donde compraba pan dulce de niña, a la iglesia pequeña donde su padre solía orar cada domingo, al parque donde ella jugaba mientras don Ernesto trabajaba en la oficina. Rodrigo absorbía cada detalle, cada historia, como si estuviera recuperando pedazos de su alma que había dejado dispersos. Llamó a su asistente en la capital y le dio instrucciones claras. Quería organizar una boda sencilla pero hermosa en Monterrey dentro de 2 meses. No una celebración ostentosa, llena de gente que apenas conocía, sino algo íntimo con personas que realmente importaban. Su asistente, acostumbrado a los eventos corporativos grandiosos, quedó sorprendido por la petición, pero prometió ocuparse de todo. Nicole al principio resistió la idea de una boda tan pronto, argumentando que apenas se estaban conociendo nuevamente después de tantos años, pero Rodrigo fue persistente con ternura. «Ya perdimos 15 años, mi amor. No quiero desperdiciar ni un día más», le decía cada vez que ella expresaba dudas. Una tarde, mientras paseaban por el mercado central comprando ingredientes para preparar la cena juntos, Nicole finalmente cedió. «Está bien, pero quiero que sea aquí, en Monterrey, cerca de donde está enterrado mi papá».
estableció como condición. Rodrigo aceptó inmediatamente, sintiendo que era perfectamente apropiado que don Ernesto estuviera presente de alguna manera en ese momento tan importante. Comenzaron a hacer planes juntos, eligiendo detalles simples pero significativos. Nicole quería un vestido sencillo, color marfil, sin pretensiones. Rodrigo sugirió que la ceremonia fuera en el pequeño jardín que ella había plantado en la antigua oficina, rodeado de las rosas que lo habían esperado durante tantos años. La idea hizo llorar a Nicole de pura emoción. «Sería perfecto», susurró entre lágrimas felices. Rodrigo la abrazó, sintiendo que cada pieza de su vida finalmente encajaba en su lugar correcto. Durante esas semanas, Rodrigo también comenzó a reorganizar sus prioridades profesionales. Tuvo conversaciones difíciles con sus socios en la Ciudad de México, explicándoles que abriría una sucursal en Monterrey, donde pasaría la mayor parte de su tiempo. Algunos no comprendieron su decisión, cuestionando por qué un empresario exitoso querría mudarse a una ciudad más pequeña. «Porque aquí está mi hogar. Aquí está lo que realmente importa», respondía con simplicidad que desconcertaba a quienes lo conocían solo como el implacable hombre de negocios. Comenzó a buscar propiedades en Monterrey, no mansiones ostentosas, sino una casa cómoda donde pudieran construir una vida juntos. Nicole lo acompañaba a ver opciones, siempre con opiniones prácticas y sensatas. «No necesitamos algo tan grande, Rodrigo», decía cada vez que él mostraba entusiasmo por propiedades excesivas. Finalmente encontraron una casa hermosa de 2 plantas en un barrio tranquilo, con un jardín amplio donde Nicole podría plantar más rosas. «Esta es perfecta», dijeron ambos al unísono la primera vez que la vieron y se miraron riendo por la sincronización. Rodrigo hizo una oferta ese mismo día. Nicole también experimentaba su propia transformación durante esas semanas. La mujer que había vivido con limitaciones económicas durante años ahora tenía acceso a recursos que nunca imaginó, pero manejaba todo con una gracia y humildad que enamoraba aún más a Rodrigo. Cuando él insistía en comprarle ropa nueva o llevarla a restaurantes caros, ella prefería los lugares sencillos donde solían comer tacos o tortas. «No me enamoré del millonario, Rodrigo. Me enamoré del muchacho que empujaba carros con mi papá», le recordaba con ternura cada vez que él intentaba impresionarla con lujos. Esas palabras resonaban profundamente en Rodrigo, recordándole constantemente que era lo verdaderamente valioso. Nicole mantenía su trabajo en una tienda de abarrotes del barrio, insistiendo en que no dejaría su empleo hasta después de la boda. «La señora Lupita me dio trabajo cuando más lo necesitaba. No la voy a dejar tirada», explicaba con lealtad que Rodrigo admiraba profundamente. Él la acompañaba a veces a la tienda, ayudando a acomodar productos o atendiendo clientes, y los vecinos del barrio observaban asombrados al empresario exitoso trabajando junto a Nicole como si nada. Las señoras del barrio comenzaron a comentar sobre la pareja, algunas con admiración, otras con escepticismo, preguntándose si ese romance repentino realmente duraría. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, Rodrigo llevó a Nicole al cementerio donde descansaba don Ernesto. Habían comprado flores frescas en el camino, las mismas rosas color coral que crecían en el jardín. Caminaron en silencio entre las lápidas hasta llegar a la tumba sencilla con una cruz de piedra que llevaba el nombre Ernesto Ramírez. Rodrigo se arrodilló frente a la tumba, colocando las flores cuidadosamente. Nicole se mantuvo de pie junto a él, una mano sobre su hombro. «Don Ernesto, cumplí mi promesa», comenzó a hablar Rodrigo con voz temblorosa dirigida a la lápida. Las lágrimas corrían por su rostro sin vergüenza. «Me perdí durante muchos años, olvidé lo que realmente importaba, pero Dios me trajo de vuelta, justo como usted dijo que lo haría», continuó tocando la piedra fría de la tumba. Nicole lloraba en silencio, apretando su hombro con amor. «Voy a cuidar de Nicole todos los días de mi vida. Voy a amarla como usted me enseñó a amar, con paciencia, con respeto, con todo mi corazón», prometió solemnemente. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos, y Rodrigo sintió una paz profunda llenarlo.
Era como si don Ernesto mismo le estuviera dando su bendición desde donde estuviera. Se pusieron de pie tomados de la mano, y mientras caminaban de regreso entre las tumbas, ambos sabían que don Ernesto seguía cuidándolos desde el cielo, sonriendo al ver su profecía cumplida. La noche de la boda llegó envuelta en una brisa suave que traía el aroma de las rosas recién cortadas. El pequeño jardín donde Nicole había plantado las flores en honor a Rodrigo había sido transformado en un espacio mágico sin perder su esencia sencilla. Luces colgantes en tonos cálidos decoraban el perímetro, colgando de postes de madera que habían instalado días antes. Las rosas color coral brillaban bajo esa iluminación suave, y entre ellas habían colocado gardenias blancas que perfumaban el aire con su fragancia dulce. No había más de 30 personas presentes. La familia de Rodrigo, que había viajado desde diferentes ciudades, algunos amigos cercanos de ambos, vecinos del barrio que conocieron a don Ernesto, y la señora Lupita de la tienda donde Nicole trabajaba. Un músico local tocaba guitarra en una esquina, melodías románticas que se mezclaban con el murmullo alegre de las conversaciones. Nicole había insistido en que la ceremonia fuera al atardecer, cuando la luz natural del día se encontrara con las primeras estrellas de la noche. Mi papá amaba esta hora del día, había explicado, y Rodrigo comprendió perfectamente. El cielo sobre Monterrey se pintaba de naranjas, rosas y morados, mientras los invitados tomaban sus lugares en las sillas blancas dispuestas en semicírculo. Rodrigo esperaba nervioso frente al pequeño altar decorado con flores silvestres y velas. Vestía un traje color gris claro, elegante pero no ostentoso, exactamente como Nicole le había pedido. Su hermano menor estaba a su lado como testigo, observándolo con una sonrisa cómplice. «Nunca te había visto tan nervioso, hermano, ni siquiera cuando firmaste aquel contrato millonario», bromeó en voz baja. Rodrigo sonrió, pero sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su corbata color vino que hacía juego perfecto con el tema de la boda. Sus ojos escaneaban constantemente el pequeño camino por donde Nicole debía aparecer en cualquier momento. La música de guitarra cambió a una melodía más solemne y todos los invitados se pusieron de pie girando hacia la entrada del jardín. El corazón de Rodrigo latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Entonces la vio aparecer y el mundo entero se detuvo. Nicole caminaba lentamente por el sendero de pétalos de rosa que habían esparcido. Del brazo de su padrino, un tío lejano que fue el único familiar que asistió al funeral de don Ernesto años atrás. Su vestido era exactamente como lo había descrito: sencillo, color marfil, con encaje delicado en los hombros y una falda que se movía suavemente con cada paso. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo con pequeñas flores naturales entrelazadas. Pero lo que más impactó a Rodrigo fueron sus ojos. Nicole lo miraba con una intensidad que contenía todo el amor acumulado durante 15 años de espera. Sus ojos brillaban con lágrimas que amenazaban con caer en cualquier momento, pero también con una alegría pura que iluminaba todo su rostro. En sus manos llevaba un ramo sencillo de rosas color coral, las mismas que había plantado con esperanza años atrás. Rodrigo sintió sus propias lágrimas deslizarse por sus mejillas sin poder contenerlas. No le importó que todos lo vieran llorar. No le importó parecer vulnerable frente a familiares que solo lo conocían como el empresario exitoso y controlado. En ese momento era simplemente un hombre enamorado, viendo caminar hacia él a la mujer que siempre fue su destino. Nicole llegó finalmente frente a él, y su padrino colocó su mano en la de Rodrigo con un gesto solemne. «Cuídala bien, muchacho», susurró el anciano, y Rodrigo asintió firmemente. «Con mi vida», respondió en voz baja pero llena de convicción. Nicole le sonrió con ternura apretando su mano. El sacerdote, un hombre mayor de la parroquia local donde don Ernesto solía asistir, comenzó la ceremonia con palabras sencillas pero profundas sobre el significado del matrimonio y la fidelidad. La ceremonia transcurrió con una belleza simple que reflejaba perfectamente quiénes eran Nicole y Rodrigo en esencia.
No hubo discursos largos ni rituales complicados, solo palabras sinceras y momentos llenos de significado. Cuando llegó el turno de los votos, el sacerdote le indicó a Rodrigo que podía hablar. Él respiró profundo, tomó ambas manos de Nicole entre las suyas y comenzó. Nicole, hace 15 años dejé este lugar creyendo que necesitaba conquistar el mundo para ser digno de ti. Construí un imperio, pero perdí mi alma en el proceso. Su voz temblaba, pero continuó con determinación. Dios, en su infinita misericordia, me trajo de vuelta cuando más lo necesitaba, cuando estaba más perdido. Me puso exactamente en el lugar correcto, en el momento correcto, para encontrarte de nuevo. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Tu papá me enseñó que el verdadero éxito no está en lo que acumulas, sino en a quien amas. Y hoy, frente a todos estos testigos y ante Dios, prometo amarte todos los días de mi vida. Prometo honrarte, cuidarte y nunca volver a olvidar lo que realmente importa. Nicole lloraba abiertamente, apretando sus manos con fuerza. Eres mi hogar, Nicole. Siempre lo fuiste. Cuando llegó el turno de Nicole, ella se limpió las lágrimas con delicadeza antes de hablar. Rodrigo, durante 15 años recé cada noche por ti. Le pedí a Dios que te protegiera, que te diera éxito, que te mantuviera seguro donde quiera que estuvieras. Comenzó con voz suave pero firme. Los invitados escuchaban en silencio absoluto, algunos limpiándose sus propias lágrimas. También le pedí que si era su voluntad, algún día te trajera de vuelta a mí. Y él lo hizo, en el momento perfecto, de la forma más perfecta. Sonrió a través de las lágrimas. Mi papá siempre decía que Dios nunca llega tarde ni temprano, sino exactamente a tiempo. Hoy entiendo esas palabras completamente. Rodrigo la miraba con adoración absoluta. Prometo amarte con el mismo amor paciente que te esperó todos estos años. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea difícil y tu compañera en cada paso del camino. Prometo recordarte siempre de dónde vienes y quién eres en realidad. Se acercó más a él. Porque eres el hombre que empujó mi carro bajo la lluvia, el mismo que trabajó con mi papá, el mismo que dejó su corazón en este jardín hace 15 años. El sacerdote sonrió emocionado mientras pronunciaba las palabras finales que los unirían para siempre. El sacerdote extendió sus manos sobre la pareja mientras todos los presentes permanecían de pie en silencio reverente. Por el poder que me ha sido conferido y ante la presencia de Dios y estos testigos, los declaro marido y mujer. Rodrigo, puedes besar a tu esposa, pronunció con voz solemne pero cálida. Rodrigo no esperó un segundo más. Acercó suavemente el rostro de Nicole hacia él, sus manos acariciando sus mejillas con ternura infinita, y la besó con todo el amor acumulado durante 15 años de separación. El beso fue profundo, lleno de promesas, de gratitud, de un futuro compartido que finalmente comenzaba. Los invitados estallaron en aplausos y vítores, algunos llorando de emoción ante la belleza de lo que acababan de presenciar. La guitarra comenzó a tocar una melodía alegre, mientras Rodrigo y Nicole se giraban hacia sus seres queridos, tomados de la mano, sus rostros radiantes de felicidad pura. Las luces del jardín parecían brillar más intensamente en ese momento, como si hasta la naturaleza celebrara esa unión. Nicole lanzó el ramo de rosas al aire, y la señora Lupita, para sorpresa de todos, lo atrapó con una risilla avergonzada que hizo reír a todos los presentes. La celebración continuó con una cena sencilla servida en mesas largas, decoradas con manteles blancos y centros de flores silvestres. Nicole había insistido en que sirvieran comida tradicional del barrio: tamales caseros, mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano por las vecinas que tanto apreciaba. Esta es la comida con la que crecí, la que mi papá amaba. Quiero que todos la disfruten, había explicado durante la planeación. Rodrigo observaba a su esposa moverse entre las mesas, saludando a cada invitado con genuina calidez, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos y cómodos. La veía reír con las señoras del barrio,
escuchar atentamente las historias que compartían sobre don Ernesto, abrazar a su familia con afecto sincero. En ese momento, comprendió con total claridad lo que había estado buscando durante todos esos años en la Ciudad de México. No era reconocimiento, no era poder, no era riqueza. Era esto: conexión humana auténtica, amor verdadero, un sentido de pertenencia que ninguna cuenta bancaria podría comprar. Se levantó de su silla y caminó hacia Nicole, rodeándola por la cintura desde atrás y besando su mejilla suavemente. «Te amo, mi amor», susurró en su oído. Ella se giró y lo besó brevemente. «Yo también te amo, esposo mío». Cuando la noche avanzó y las estrellas brillaban completamente en el cielo despejado de Monterrey, llegó el momento que Rodrigo había estado esperando, su discurso final. Pidió silencio tocando suavemente su copa con una cuchara y todos los invitados dirigieron su atención hacia él. Nicole estaba sentada a su lado, su mano entrelazada con la de él sobre la mesa. Rodrigo respiró profundo, organizando sus pensamientos y comenzó: «Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche, celebrando con nosotros este momento tan especial. Sé que algunos viajaron desde lejos, y eso significa mucho para Nicole y para mí». Los invitados asintieron con sonrisas cálidas. «Pero más que agradecer, quiero compartir algo importante. Hoy no estoy celebrando solamente un matrimonio. Estoy celebrando una promesa cumplida, una profecía realizada y una lección que me tomó 15 años aprender». Su voz se volvió más emotiva. «Hace muchos años, un hombre bueno llamado Ernesto me recibió en su oficina cuando yo era apenas un muchacho con más sueños que centavos en el bolsillo. Él me enseñó sobre motores, sí, pero más importante aún, me enseñó sobre la vida, sobre valores, sobre lo que realmente importa. Don Ernesto me dijo algo la última noche antes de irme a buscar mi fortuna», continuó Rodrigo, su voz quebrándose ligeramente. Nicole apretó su mano con fuerza, dándole valor para continuar. «Me dijo que yo sería próspero, pero que si en el camino me olvidaba de dónde venía, Dios mismo me traería de vuelta. Y tenía razón. Me olvidé. Me perdí en el éxito, en la ambición, en una vida que lucía perfecta desde afuera, pero estaba completamente vacía por dentro». Hizo una pausa, mirando directamente a Nicole con amor infinito. «Hasta que una noche lluviosa, Dios me puso exactamente donde necesitaba estar. Vi a una mujer empujando un carro bajo la tormenta, y algo dentro de mí me gritó que me detuviera. No sabía en ese momento que estaba a punto de reencontrarme con mi destino, con mi hogar, con la razón por la que mi corazón nunca encontró paz en ningún otro lugar». Los invitados escuchaban absortos, algunos secándose lágrimas discretamente. «Ernesto me pidió que cuidara de su hija cuando él ya no estuviera, y yo prometí que lo haría. Me tomó 15 años cumplir esa promesa, pero hoy finalmente puedo decir que lo hice». «Esta historia no es solo sobre un reencuentro romántico», declaró Rodrigo, su voz ahora más firme y clara. Los invitados permanecían en completo silencio, pendientes de cada palabra. «Es sobre cómo Dios nunca abandona sus planes para nosotros, incluso cuando nosotros nos alejamos de ellos. Es sobre cómo Él usa las circunstancias más inesperadas para traernos de vuelta al camino correcto. Una tormenta, un carro descompuesto, un encuentro que parecía casualidad, pero era propósito divino desde siempre». Miró hacia el cielo estrellado por un momento. «Don Ernesto, sé que estás viendo esto desde el cielo. Quiero que sepas que cumplí mi palabra. Voy a amar a tu hija todos los días de mi vida. Voy a cuidarla con todo lo que soy y todo lo que tengo. Y nunca volveré a olvidar las lecciones que me enseñaste». Nicole lloraba abiertamente ahora, su rostro radiante a pesar de las lágrimas. Rodrigo se giró hacia ella completamente. «Nicole, gracias por esperarme. Gracias por plantar ese jardín y mantener viva la esperanza cuando cualquier persona razonable hubiera seguido adelante. Gracias por amarme incluso cuando yo no estaba aquí para recibirlo. Agradeceré a Dios cada día por rescatarme de una vida vacía y devolverme a la única historia que siempre tuvo sentido, la nuestra».
Se inclinó y besó a Nicole suavemente mientras los invitados aplaudían con emoción. Cuando se separaron, Rodrigo levantó su copa hacia el cielo estrellado. Brindo por el amor que espera, por las promesas que se cumplen aunque tarden años, y por un Dios que siempre sabe exactamente lo que necesitamos incluso cuando nosotros no lo sabemos. Todos levantaron sus copas. Brindo por Ernesto, que desde el cielo sigue cuidándonos y guiándonos, y brindo por esta mujer increíble que ahora es mi esposa, mi hogar, mi todo. Las copas chocaron en el aire mientras un coro de «Salud» llenaba el jardín. Rodrigo y Nicole se besaron nuevamente, más prolongadamente esta vez, sellando no solo su matrimonio, sino también el cumplimiento de una profecía que esperó pacientemente 15 años para realizarse. La música comenzó a sonar nuevamente, ahora con ritmos más alegres, invitando a todos a bailar. Las luces del jardín brillaban como pequeñas estrellas terrestres y el aroma de las rosas color coral impregnaba el aire nocturno de Monterrey. Rodrigo y Nicole se levantaron para su primer baile como esposos, moviéndose lentamente al ritmo de una canción romántica mientras todos los observaban con admiración y alegría. En ese momento perfecto, bajo el cielo estrellado que los había visto separarse años atrás, dos almas finalmente se reunían para nunca más separarse, cumpliendo el plan perfecto que Dios había diseñado desde siempre. No olvides darle like y suscribirte al canal. Recuerda siempre que Dios conoce cada detalle de tu vida, cada promesa que hiciste, cada sueño que guardas en secreto. Aunque los caminos se tuerzan y los años pasen, Él nunca olvida sus propósitos para ti. A veces nos aleja de donde estamos para mostrarnos dónde deberíamos estar. A veces permite que nos perdamos para que finalmente nos encontremos a nosotros mismos. Y siempre, siempre trae de vuelta a las personas que son parte de nuestro destino en el momento exacto en que más lo necesitamos. Que Dios bendiga tu vida con encuentros divinos que transformen tu historia. Que te recuerde siempre de dónde vienes y te guíe hacia donde debes ir. Que ponga en tu camino personas que despierten tu alma y te devuelvan al propósito que Él diseñó para ti desde antes de nacer. Y que cuando mires atrás, puedas ver claramente su mano perfecta tejiendo cada hilo de tu historia en un tapiz hermoso que solo Él podía imaginar. Hasta la próxima historia emocionante. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.